Bueno, yo ya tengo listo aquí las medidas que vamos a trabajar. En este caso, pues voy a hacer mi trazo con la talla 8, ¿cierto? Aquí están las respectivas divisiones. Entonces, el contorno de pierna tiene que tomarse donde usted va a dejar de larga la prenda, ¿cierto? Sí, para que tenga coherencia, ¿cierto? Entonces, una tiene que estar enlazada con la otra. Recordemos que es una pantaloneta que va holgadita, suelta, ¿cierto? Entonces, como el trazo y posterior patronaje es para el resultado que ya vimos, ¿cierto? Una pantaloneta holgada. Entonces, vamos a trabajar con ampliaciones. Podemos trabajar en una tela plana que no tenga ningún porcentaje de elongación, ningún grado de elongación, perfectamente con este trazo, ¿sí? De hecho es para trabajarlo con telas con muy baja o con nada de elongación. Bueno, como primer paso para hacer nuestro trazo en el delantero, vamos a elaborar un rectángulo teniendo en cuenta las recomendaciones de siempre. Como es un pantalón, digámoslo así, una clase de pantalón, ¿cierto? Vamos a dejar un parámetro mucho más grande aquí a los orillos del papel, porque lo necesitamos cuando vayamos a trazar, después de haber terminado el delantero, pues la parte de la trasera, ¿cierto? Vamos a hacer un rectángulo que tendrá como medidas un cuarto del contorno de cadera más 1 centímetro, ¿sí? De A a B por el largo total que dejamos en la prenda. Entonces, si retomamos, contorno de cadera 24 más 1 sería 25 y largo total serían 35 centímetros. Entonces vamos a continuar con el paso número 2 del delantero, que dice que vamos a trazar las líneas de cadera y tiro así. Línea de cadera A, D. Desde A bajar la altura de cadera y escuadrar este punto. Este punto se va a llamar D. Y la línea resultante pues es la línea que estamos hablando, la de cadera. Línea de tiro AE. Desde A vamos a bajar la altura de tiro o una cuarta parte de cadera, que también es válido hacerlo así. Y este punto se va a llamar E. Recuerden la técnica de geometría para escuadrar. Esta línea es perfectamente paralela a esta, a esta. Y aquí también, ¿no? Al rectángulo de construcción. Paso número 3. Ubicar el punto A1, igual que en otros pantalones, de la misma manera. Este es el vértice resultante entre la línea de tiro y la parte y la línea superior del rectángulo de construcción. Vamos a prolongar esta línea de tiro y sobre esta línea desde A1, el que acabamos de marcar, medir 1/5 de la cuarta parte de cadera, ¿sí? Que estamos trabajando. Y marcamos el punto B1. Desde A1 vamos a subir 1/3 de esa misma cuarta de cadera y vamos a marcar el punto C1. Cuarto paso, dibujar la curva de tiro uniendo los puntos A1, B1 y C1 con la regla de curva de tiro. Recordemos que el curvígrafo nos sirve igualito que un aguacate, ¿sí? Esta debe estar separada de 2 a 3 centímetros del ángulo formado por estos tres puntos, ¿cierto? Entonces yo hice esta diagonal para que como que podamos ubicarnos bien y no dejar más allá de lo que se debe o lo que indica, ¿cierto? Recordemos que 2 centímetros para las tallas pequeñas y ya 3 para tallas medianas o grandes, ¿sí? Porque si dejamos muy recto esta curva, pues el resultado en cualquier estilo de pantalones que vamos a tener arrugas inevitablemente en esta parte de la prenda. Quinto, la línea de tiro más la prolongación que dimos para el gavilán, o sea, la distancia que hay entre los puntos E, B1, se divide entre 2 y marcar esta medida en el tiro, ¿sí? En la línea de tiro.
A partir de este punto vamos a trazar una línea vertical en la prenda a todo lo largo del pantalón que se llamará línea de construcción o aplomo. Paso número 6. Al lado y lado de la línea de aplomo y sobre la línea de largo total, medir 1/4 del contorno de pierna menos 1 centímetro. Nosotros trabajamos con un contorno de pierna de 60 centímetros, la cuarta es 15, menos 1 sería 14 y 14, ¿cierto? Vamos a marcar los puntos F como lo vemos aquí en imagen y G. ¿Sí? Si se sale pues del rectángulo base de construcción, pues alargamos la línea y listo, no nos compliquemos. Como paso 7 y último del delantero, vamos a unir con línea recta los puntos D, F y con curva suave o recta los puntos B1, G. Aquí yo la verdad veo que el trazo no me va a pedir para nada línea curva porque es bastante amplio en la pierna en nuestra prenda. Entonces yo la verdad voy a hacerlo con línea recta nada más. Listo, está nuestro trazo del delantero. Bueno, vamos a arrancar con la parte trasera. Como paso número 1 dice que en el gavilán del delantero, esta partecita es lo que se llama gavilán, ¿no? Aumentar por la línea de tiro, si es necesario pues prolongue la misma distancia que tiene A1, B1. Recuerde que es 1/5 de 1/4 parte de cadera. A este punto lo vamos a llamar D1. Segundo paso, desde el punto B vamos a entrar 2 centímetros y subir 5 centímetros. A este punto resultante lo vamos a llamar H. Vamos a unir en línea recta los puntos H a 1. Y vamos a ubicar el punto C2 en la línea anterior frente al punto C1. ¿Sí? Entonces, el curvo aquí, justo al frente. Nada más. Unimos en el paso 3 con curva de tiro los puntos C2 y D1, dejando un ángulo aproximado de 2.5 centímetros, ¿sí? Ligeramente como más afuera de lo que es el delantero. Pues no se esmeren tanto en que, digamos, se pierde la curva, ¿sí? En la línea de tiro no tiene que llegar obligatorio con la regla hasta D1, ¿cierto? Esta partecita pues va a terminar como en forma recta. 4. Desde H y pasando por A, ¿sí? Vamos a medir 1/4 del contorno de cadera más 1 centímetro y a este puntico lo vamos a llamar I. Casi se estrellan acá, por eso lo hice con un color aparte. Entonces, usted simplemente pues hace una línea prolongada y después mide, ¿cierto? Y une teniendo en cuenta unir estos dos puntos, ¿no? 5. Desde C2, medir 1/4 del contorno de cadera más 2 centímetros. Nosotros la cuarta parte de nuestra cadera de la talla 8 son 24, más 2 serían 26 centímetros. Este punto lo vamos a llamar aquí el resultante J. Y unimos para finalizar en línea recta los puntos I, J. 6. Desde el punto F por la línea de largo total aumentar 2 centímetros y marcar el punto K. Por aquí lo saqué porque si no se me monta sobre lo que era el punto C.
Recuerden que el punto ese era del rectángulo de construcción, nada tiene ya que ver ahí. Vamos a unir luego el punto JK con línea recta. Listo, está terminado el costado de la pantaloneta, de la parte trasera. Séptimo paso de la parte trasera. Desde el punto G y por la línea de largo total, vamos a aumentar 2 centímetros y marcamos el punto L. Unimos D1 con L con una curva suave o línea recta. Entonces, en este caso, como es bastante amplia la pierna, no necesitamos curva. Entonces, trabajémoslo con línea recta. Octavo, vamos a comprobar que la medida de la entrepierna del delantero tenga la misma medida que la entrepierna de la parte trasera o espalda. Si es necesario, en todo, no solo en este, en todos los pantalones hay que hacer esa corrección, ¿sí? Para que no tengamos problema a la hora de empalmar en confección. Por lo general siempre presenta excedente en la parte trasera. Vamos a corroborar lo que estoy diciendo. Entonces, a ver, ¿cuánto tiene mi parte delantera? Tiene 8, más o menos 8.8 centímetros. Y acá tiene, a ver, casi 9. Sí, 8.8. Y aquí tiene 9.8 centímetros, ¿cierto? Yo estoy aproximando acá porque es que el metro no me está mostrando acá los decimales, el metro a mitad de escala. Entonces, nosotros tenemos que dejar estas exactamente iguales. Entonces voy a dejar lo mismo, la misma medida que tiene el delantero, lo voy a pasar a la espalda, ¿sí? A la parte trasera. Listo. Y simplemente unimos en línea recta. Terminamos la línea, toda la línea que viene, que va a conformar lo que es el tiro. La bajamos con línea recta y esto pues ya muere, ¿sí? Ya se pierde, ¿sí? Porque este tramo va a ser entonces lo que corresponde a la entrepierna de la parte trasera. Bueno, ahora sí vamos a realizar la pretina con el caucho interno. ¿Qué vamos a hacer? Este es un ejemplo del resultado final que vamos a obtener, ¿cierto? Donde hay un caucho en la parte interna de la pretina y esta lo envuelve, ¿cierto? Bueno, ¿cómo hacemos el trazo para obtener este resultado? Entonces aquí en nuestro plano general de la línea de cintura del delantero, ubiquémonos primero, o sea, la que forma AB, bajar o descontar la medida deseada de pretina. Yo, en el caso que acabamos de mostrar, tiene un ancho de pretina de 4 centímetros. Entonces, eso voy a bajar en mi trazo, exactamente lo que yo quiero, ¿sí? 4. Se debe tener en cuenta que el ancho del caucho, ¿sí? El que vamos a utilizar acá por dentro, ¿sí? Debe tener como medida el ancho de la pretina, o sea, esos 4 centímetros más el parámetro de costura. O sea, en realidad, mire, porque esto lo va a consumir aquí por dentro, ¿cierto? Entonces, en realidad yo no le voy a colocar un caucho que mida 4. Yo tendría que, en este caso, si mi costura es de 1 centímetro, tendría que comprar un caucho de 5 centímetros. Mírenlo acá. Vamos a medirlo aquí en cámara para que veamos que en realidad este caucho tiene 5 centímetros. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto a la hora de comprar este insumo, ¿no? Y por colocarle este insumo, el caucho.
En el paso número 2, entonces vamos a realizar lo siguiente, de la línea de cintura del trasero, o sea, la línea que forma los puntos I, H, bajar o descontar la medida deseada de pretina, pues lo mismo que dejamos en el delantero. Estábamos trabajando 4, pues en la parte trasera vamos a dejar los mismos 4. Tercer paso, vamos a dibujar un rectángulo que tenga como largo el contorno de la cintura. Pues ¿cómo lo hallamos ese contorno de cintura? Vamos a medir. ¿Cuánto tiene? A ver, vamos a hacer la sumatoria de lo que es la parte delantera y lo que es la parte trasera. Recuerden que el delantero arranca de acá, ¿no? Acá está la línea del delantero, ¿sí? Entonces, 25 más... Bueno, ahí continúe, me da que tiene la mitad de, digamos, del contorno de cintura serían 50, o sea, el total sería para hacer la tira completa porque solo va a quedar con una costurita en la parte trasera. Entonces, toda esta tirita con la que vamos a hacer la pretina es enteriza, solo tiene una costura que la podemos ver, miren. Digamos, en este caso, en este diseño, se la empalmaron a uno de los costados. Uno también la puede dejar aquí. A mí me parece mejor dejarla acá, en la que empalme con el tiro de la parte trasera. Entonces, nuestro trazo estamos solo haciendo la mitad de la parte delantera y la mitad de la parte trasera. A mí me dieron 50, entonces 50 por 2 sería 100. Esa tira tiene que tener de largo, entonces esos 100 centímetros por el doble de la medida del ancho de la pretina. Nuestro ancho de pretina tiene 4 centímetros, el doble serían 8 más 0,5 centímetros, o sea, en total sería 8,5 centímetros. Listo, acá está nuestro resultado final. Entonces, recordemos que el rectángulo debe tener como largo el contorno total de cintura, ¿sí? En nuestro trazo, medido en nuestro trazo, en esta línea, sobre esta línea que descontamos, el ancho de la pretina, por el doble del ancho de la pretina más 0,5 centímetros. Bueno, vamos ahora que en el paso número 4 dice que la medida del largo del caucho, o sea, de cuánto, vamos a dejar esa medida interna que tiene el caucho, de cuánto es. Esta se calcula descontando el 10% del contorno de cintura del cuadro de tallas o sobre medias. O sea, en este caso, nuestra talla de ejemplo, contorno de cintura son 68 centímetros. El 10% sería 6,8 centímetros. O sea, 68 menos 6 serían 62. Bueno, hacemos la cuenta, 62 punto algo. Y esa es la medida que tiene que tener el caucho más 2 centímetros de costura, ¿no? Porque esto se tiene que cruzar uno sobre otro para coser. Miren, aquí está ya hecho, ¿sí? Para meterlo dentro de la tira que va a ser la pretina de nuestro caucho. Cuando ya estamos completamente seguros de que es correcto nuestro trazo, ¿cierto? Que todo está perfecto, entonces vamos a empezar a calcar, a separar lo que es el delantero de la parte trasera, y antes de dar costuras tenemos que dibujar el bolsillo y su bolsa. Entonces aquí yo ya tengo resaltado, para facilitar el calcado, la parte delantera, ¿sí? Entonces voy a hacer ese proceso, y antes, lo que les digo, de dar costuras, entonces voy a dibujar lo que corresponde las líneas del bolsillo. Bueno, aquí yo ya tengo calcado entonces lo que es el delantero. Dice como paso número 1 en el bolsillo de caja diagonal que sobre el delantero marcar la boca de bolsillo. Para prendas femeninas va a tener un ancho de 4 centímetros y un largo de 13 centímetros.
y largo 13 centímetros. Para prendas masculinas tiene un ancho de 4 centímetros, o sea, exactamente el mismo, y un largo un poquito mayor de 15. Entonces vamos a unir estos dos puntos que acabamos de marcar. Puede ser con línea recta, puede ser con línea curva, como usted quiera, según el diseño que yo quiera darle a mi boca. Listo. Para hacer la bolsa, o sea, donde pues uno guarda las cosas, desde el ángulo que forma la línea de cintura con la del costado, o sea, este punto, medimos para el ancho de la bolsa de 10 a 15 centímetros. Yo le voy a dejar, pues es lo que uno quiera, yo le voy a dejar 14, ¿sí? De 10 a 15, más de 15 no. Y desde el mismo punto medimos para el largo o fondo de bolsillo 25 centímetros aproximadamente. Yo digo que más corto tampoco, porque es que si no se le salen las cosas que usted va a meter en el bolsillo. Bueno, me hacía falta pasar el hilo de la tela, el aplomo, que es el hilo de la tela, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. Y como tercer paso vamos a dibujar en forma redondeada los puntos que acabamos de marcar, los vamos a unir para dar la forma de la bolsa de bolsillo. Para hacer la bolsa, listo, eso hay muchas reglas que nos pueden estar sirviendo. Podemos hacerlo a 2 pasos, así como lo estoy haciendo yo, si necesitamos mover la regla de tal manera que nos dé el bolsillito, pues aquí no se tiene que ver una curva tan fuerte, ¿no? Listo. Para dar la forma curva que tiene este bolsillo. Acá pues no hay que exagerar, ¿no? En este tramo. Y listo, ya está para que le demos costuras ahora sí a lo que es lo del delantero y le calquemos las piezas que componen el bolsillo. Vamos a hablar ahora del tema de las costuras. Entonces, es importante individualizar con 2 colores cada uno de las partes de la prenda, ¿cierto? Entonces, lo que compone la parte delantera y lo que compone la parte trasera, ¿cierto? Entonces, esto, pues, ya no va porque pues es lo que correspondería a la tira de la pretina, ¿cierto? Entonces, yo ya tengo aquí listo lo que es el delantero, ¿cierto? Que yo lo venía trabajando cuando estábamos haciendo lo del bolsillo. Entonces, debemos tener en cuenta que hay que dar de parámetro de costura según la máquina con la que vamos a trabajar, ¿cierto? 0,5 a 0,7 si vamos a cerrar la prenda, centímetros en máquina fileteadora, y 1 centímetro de costura si lo vamos a realizar en máquina plana, como la prenda que hemos venido mirando como ejemplo, ¿cierto? Entonces yo voy a, miren, aquí está, yo voy a realizar entonces mi trazo, mi molde, perdón, con ese parámetro de costura de nuestra prenda de ejemplo. Entonces voy a dejar 1 centímetro en la cintura, en la parte del costado, el tiro, la boca de bolsillo, ¿cierto? Esto es lo que va a quedar definitivo de boca de bolsillo. Esto muere, ¿sí? Para lo que es el delantero, y 1 centímetro en la entrepierna. Aquí tenemos la parte trasera donde dejamos exactamente los mismos parámetros de costura que en el delantero, 1 en la cintura, 1 centímetro según la prenda, no se les olvide, según el textil y lo que vaya, la máquina con la que vayamos a confeccionar la prenda. 1 centímetro en el tiro, 1 en la entrepierna y 1 en el costado. Ya vamos a hablar de acá. Ahora sí vamos a hablar del tema del dobladillo, ¿cierto? Porque yo ya lo había hecho, pero no había dicho nada. Entonces, dependiendo de qué estilo de dobladillo se va a confeccionar, se puede dar 2 centímetros
para doblillar con recubridora y 4 centímetros para confeccionar dobladillo enrollado con máquina plana, porque voy a hacer uno de 2x2. Más sin embargo, por ejemplo, en nuestra prenda de ejemplo, que es esta que he venido mostrando, tan solo tiene un dobladillo de más o menos 1 centímetro, 1 por 1, o sea, está enrollado uno y después otro, ¿sí? Es lo que usted quiera. Como es una tela plana, una popelí, perdón, esto es un dacorón, entonces este es como el dobladillo más apropiado para este tipo de prenda, ¿cierto? Si estuviésemos haciendo esta pantaloneta en un algodón perchado, pues lo ideal sería doblillarlo con la recubridora. Aquí está, tanto en la parte delantera como en la parte, lo que ya es el trasero. Vamos a dar 1 centímetro de costura alrededor de toda la pretina. No hay necesidad de hacer trazo y después patrón, no, aquí de una vez podemos utilizar el mismo, ¿cierto? Darle costura a toda la parte de los bolsillos. Vamos a calcar las dos partes del bolsillo. ¿Cuáles son las dos partes? La que va a corresponder la bolsa que se va a coser a la parte del delantero, que es esta, ¿cierto? Y la que va a corresponder a, digamos, a cerrar, a hacer la parte de atrás de la bolsa, que sería esta. Entonces, cada una de ellas la calcamos y le damos costura. Aquí voy a arrancar con la parte de atrás de la bolsa. Recuerden que en líneas curvas puede usted hacer un ligero punteado para que le quede exactamente igual como lo dibujó en el trazo. Aquí ya podemos ver la parte de abajo de la bolsa. Debemos dar la costura según la maquinaria y el material alrededor de toda esta. El hilo de la tela, súper importante que sea paralelo al aplomo del pantalón o la pantaloneta. Para la parte que se confecciona o se une al delantero, pues aquí está, también se da 1 centímetro costura por todos sus lados. Lo mismo, el hilo de la tela tiene que ser en el bolsillo, se marca de arriba abajo, tiene que ser paralelo al aplomo del pantalón. Y ya por último, pues hacemos la marcación industrial que se recomienda y que hemos venido trabajando. Y ya, listo. Aquí podemos ver todas las piezas que componen nuestra pantaloneta con pretina separada. Entonces aquí ya está terminada la marcación industrial. La pretina, el hilo de la tela debe ser paralelo al ancho de esta. Y aquí vemos los bolsillos, ¿sí? Pues cada bolsillo lo compone las dos partes, ¿no? Dos partes. Esta pues queda pegada al delantero y esta es la que cierra el bolsillo como tal.